Característica 2, honestidad. Comentario de Ken. Curiosamente, la descripción que Jesús hace de la honestidad no se centra en el comportamiento, verbal o físico, sino en el pensamiento. Por tanto, la honestidad se define como congruencia, lo que decimos refleja lo que pensamos o creemos. Alcanzar esta congruencia da como resultado el fin del conflicto típico de la tercera etapa del desarrollo de la confianza, en la que hacemos o decimos lo que realmente no queremos hacer. La honestidad, por tanto, significa proceder desde un pensamiento de amor en el que todo lo que hacemos o decimos es amoroso. En la forma, por ejemplo, podría ser lo que el mundo llama una mentira piadosa, en la que el propósito no es engañar o herir, sino ser útil y amable. En este sentido, es una variación de nuestro tema de intereses compartidos, basado en la unicidad que une los fragmentos individuales de la filiación a través de acciones corporales que emanan de mentes amorosas. Párrafo 1, oraciones 1 a 3. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. Comentario de Ken. Al hablar de cada una de las 9 características restantes, Jesús hace referencia continuamente a las anteriores, enseñándonos su unidad inherente, no son rasgos separados en absoluto, sino diferentes aspectos de una misma cosa. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como nuestro Maestro, no podemos dejar de ser honestos, tolerantes, mansos, pacientes, de mentalidad abierta, etc. Párrafo 1, oraciones 4 a 9. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia, nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces, ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Comentario de Ken. Todo es de una sola pieza. Hace unos 1600 años, San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Cuando el amor está en tu corazón, todo lo que hagas lo reflejará, la honestidad y la congruencia de las que habla Jesús aquí. Él está diciendo que no debemos juzgar según la forma, es decir, el comportamiento, que es la manera en que el mundo ve todo. Más bien, nos dice que observemos el contenido, es decir, el pensamiento o la motivación, porque si el contenido es amoroso y de mentalidad correcta, todo lo que se diga o haga será útil. Así, el Maestro que has elegido representa la unicidad del cielo, y su amor se refleja automáticamente en tu percepción al ver la unicidad del Hijo de Dios en todos. Como ya no verás intereses separados, no puede haber conflicto con nadie, independientemente de su comportamiento. Esto simplifica enormemente nuestras vidas, haciendo inevitable la paz mental. Párrafo 2, oración 1 a 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. Comentario de Ken. Sin conflicto, lo único que hay es paz. Como explica Jesús, la guerra tiene su raíz en el deseo de engañar. Los gobiernos mienten porque los individuos mienten. De hecho, el fundamento mismo de la individualidad es una mentira, y, por lo tanto, todo lo que surge de la separación es falso, las ideas no abandonan su fuente. A medida que te liberas de la identificación con tu yo especial, llegas al punto en el que ya no buscas justificar el sistema de pensamiento del ego de separación y especialismo. Párrafo 2, oración 3. El que es uno consigo mismo, no puede ni siquiera concebir el conflicto. Comentario de Ken. Siempre que estamos en conflicto con alguien o con algo, incluido nuestro cuerpo enfermo o defectuoso,
es porque no estamos en armonía con nosotros mismos. Elegir al ego como nuestro maestro significa que no podemos estar unificados interiormente. Como el mundo es la proyección del conflicto original con Dios, nacido de la elección de la mente de creer en el ego, inevitablemente creemos que todos están en conflicto con nosotros. Cuando cambiamos ese deseo y elegimos identificarnos con el Espíritu Santo, compartimos la unicidad de su visión en la que el conflicto termina y la paz es inconfundible. Ya que desaparece la culpa que exige que Dios esté en guerra con nosotros. Nuestra visión, por lo tanto, abraza a todas las personas como una sola, porque nada queda en la mente que refuerce el conflicto externo. Esto hace que la vida sea poco interesante tal como la ve el mundo, la cual encuentra emoción en las diferencias, viva la diferencia, como dicen los franceses. Esto funciona si queremos diferenciarnos de nuestra fuente y su creación, pero no nos traerá felicidad ni paz, porque el deseo de estar separados genera pensamientos de conflicto que solo pueden conducir a la guerra. La ansiedad y la enfermedad. Párrafo 2, oraciones 4. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Comentario de Ken. Jesús no habla de deshonestidad con palabras, sino de deshonestidad en nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando elegimos el ego, lo que resulta en engaño en todo lo que decimos o hacemos. Por lo tanto, no son las palabras lo que queremos cambiar para ser más honestos, sino nuestra identificación con el ego deshonesto para identificarnos con el yo honesto de la mente correcta. Párrafo 2, oraciones 5 a 6. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Comentario de Ken. La valentía o el coraje significan superar obstáculos, afrontar desafíos y derrotar a los enemigos. Ya sea que escales el monte Everest, golpees a personas malvadas en todo el mundo o logres una meta difícil, siempre hay un desafío que enfrentar y superar. La sociedad llama a héroes a esas personas, y en verdad lo son, los héroes del sueño, en el que los cuerpos conquistan a otros cuerpos, glorificándose y regocijándose en sus triunfos. Sin embargo, en verdad, afrontar un desafío proviene de proyectar dudas sobre uno mismo. En lugar de mirar la incertidumbre dentro de nosotros, la enfrentamos afuera, esperando mágicamente que al vencer la proyección podamos deshacerla en nosotros mismos. Los fanáticos, en la religión, la política o en un curso de milagros, no hacen nada más que defenderse de las dudas sobre uno mismo. Cuando estamos seguros de quiénes somos, no hay nada más que una certeza tranquila, no hay necesidad de demostrar nada ni convencer a nadie. Simplemente elegimos la paz y dejamos que se extienda tranquilamente a través de nosotros. Por lo tanto, los maestros avanzados de Dios no son valientes ni valerosos, simplemente son, congruentemente honestos consigo mismos. Párrafo 2, oraciones 7 a 12. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Comentario de Ken. Fíjate de nuevo en la palabra todos. Jesús la utiliza una vez en la frase 8 y 3 veces en la frase 10. No eliges solo por ti mismo, el interés egoísta del ego, porque eres parte del todo. Por consiguiente, si eliges la culpa y el conflicto, refuerzas el ego en los demás. Por otra parte, cuando eliges el fin del conflicto pidiendo ayuda al Espíritu Santo, eliges por todos, reforzando así el poder de decisión de la mente.
Recuerda que esta elección por el Espíritu Santo debe abarcar a todas las personas porque has elegido en contra de la separación del ego. Al aceptar el recuerdo del Espíritu Santo del Cristo inmutable e inmutable, recuerdas tu único ser. Característica 3. Tolerancia. Comentario de Ken. La tolerancia es renunciar a juzgar. No se refiere a una actitud santurrona o condescendiente que tolera el mal comportamiento de individuos o grupos. Jesús habla, en cambio, de tolerancia en su sentido más elevado, de no juzgar a nadie. Párrafo 1, oraciones 1 a 2. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Comentario de Ken. Recuerda que estas 10 características describen a los maestros avanzados. Cuando Jesús dice los maestros de Dios no juzgan, está hablando de aquellos que ya están en lo alto de la escalera. Si me dedico a juzgar, significa que yo sé lo que es mejor, por ejemplo, yo sé quién debe ser salvado, porque yo puedo distinguir entre el bien y el mal. De este modo asumo un papel que no tengo, que es un fragmento borroso de lo que hicimos al principio cuando usurpamos el papel de Dios como creador y nos convertimos en autocreadores. Por eso es esencial que prefiramos ser felices y no tener razón. Texto 29.7.1.9, decirle alegremente a Jesús que nos alegramos de estar equivocados. El hecho es que no podemos juzgar, un tema muy importante en el manual como lo es en el texto y el libro de ejercicios. Se reconoce fácilmente como una variación de nuestro tema de ver intereses compartidos. Si juzgas, no haces más que ver a los demás como algo separado de ti. El único juicio que está justificado es el del Espíritu Santo, todos piden amor o lo expresan. Párrafo 1, oraciones 3 a 5. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo, entonces, no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Comentario de Ken. Ser engañado con respecto a tus hermanos significa que alguien nos ha decepcionado, por ejemplo, al decirnos algo inaceptable. Sin embargo, no somos conscientes de que queremos ser engañados porque eso demuestra que ellos son pecadores, mientras que nosotros conservamos nuestra inocencia. Sin embargo, si me engaño con respecto a los demás, ¿cómo no voy a engañarme a mí mismo? Párrafo 1, oraciones 6 a 11. Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Comentario de Ken. El juicio es inherente a nuestro sistema de pensamiento y a nuestra existencia misma, porque el ego nació de su juicio sobre Dios. Por lo tanto, si realmente queremos convertirnos en maestros avanzados, es necesario que sepamos cómo nos vemos continuamente tentados a juzgar, encontrar faltas y criticar. Por eso, sería útil volver a leer el párrafo anterior. Cuando juzgamos, ponemos nuestra confianza en el ego. De lo contrario, no podríamos emitir los juicios que destruyen la honestidad y destrozan la confianza, diciendo que somos diferentes de los demás, con intereses separados y conflictivos. Nuestro interés radica en demostrar que el mundo está equivocado. El juicio, por lo tanto, es uno de los elementos clave del sistema de pensamiento del ego y, en consecuencia, perdonarnos a nosotros mismos por no renunciar a juzgar es una parte esencial de convertirnos en maestros avanzados y sin juicios de Dios. Característica 4. Mansedumbre. Comentario de Ken. La mansedumbre es renunciar a lo dañino, es decir, al deseo de hacer daño a los demás.
Como hemos visto y volveremos a ver, los rasgos de la mentalidad correcta son simplemente el deshacimiento de los de la mentalidad errada. Párrafo 1, oraciones 1 a 2. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. Comentario de Ken. El daño es imposible porque solo se puede dañar un cuerpo. Sin embargo, esto no te da licencia para dañar a otros miembros de la filiación, pues aunque el cuerpo es ilusorio, no significa que puedas dañar impunemente, como explica ahora Jesús. Párrafo 1, oraciones 3 a 4. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Comentario de Ken. No intentarías hacer daño a los demás si antes no hubieras albergado en tu mente pensamientos dañinos que buscas eliminar mediante la proyección. El juicio, por supuesto, es solo otra forma de infligir daño. Párrafo 1, oración 5. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano, y por ende, contra uno mismo. Comentario de Ken. Esta es una variación del tema de los intereses compartidos. Como somos uno, si vemos a otro como culpable, nos vemos a nosotros mismos de la misma manera, como sucede con la inocencia. Nuestra igualdad inherente va en contra del principio del ego de uno u otro, que establece nuestra inocencia por la culpabilidad del otro, y viceversa. Como el ego nos hace creer que es mejor ser inocentes para que Dios no nos castigue, nos conviene demostrar que los demás son culpables. Como les conviene a ellos hacer lo mismo con nosotros, debe ser que seamos diferentes, vistos desde nuestros diferentes puntos de vista. Esto subraya la importancia de los intereses compartidos, nacidos de nuestra unicidad natural. Si insistimos en que otro es el culpable, el malvado, no hacemos más que convertirnos en el hogar de la misma culpa y el mismo mal. Párrafo 1, oraciones 6 a 7. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Comentario de Ken. Recuerda esta primera afirmación, enseñar es demostrar, Manual Introducción 2.1. Si buscas hacer daño, demuestras la locura del sistema de pensamiento del ego que dice que el ataque te traerá lo que quieres. Párrafo 1, oración 8. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Comentario de Ken. Nuestra función es perdonar, no ver los intereses de nadie aparte de los nuestros. El miedo a esta función es la razón por la que buscamos dañar, juzgar y vernos tratados injustamente. Es cierto que aquí la gente es tratada injustamente y a menudo con crueldad. Sin embargo, incluso aquellos que infligen sufrimiento creen que ellos mismos han sido tratados injustamente, lo que justifica su crueldad hacia los demás. Este tipo de ataques son parte de la historia del mundo, porque el ataque es el juego del ego. De hecho, es la razón misma de ser de un universo físico, que surgió para defender la creencia de que tratamos a Dios con crueldad. Nuestra necesidad egoísta de ser especiales se preserva ocultando la culpa de la mente en el cuerpo. Por eso Jesús nos pide que miremos lo que estamos haciendo y veamos que dañar a otro nos daña a nosotros mismos. Imagínense si los jefes de Estado miraran los asuntos desde esa perspectiva. La guerra desaparecería. Intentar dañar a grupos diferentes al propio, independientemente de cualquier intento de justificación, nos daña a nosotros mismos, a nuestro país, a nuestra raza o a nuestra religión. No se puede dañar a nadie sin dañar a todos. El principio de intereses compartidos sigue siendo vital para nuestra salvación. Párrafo 1, oraciones 9 a 10. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Comentario de Ken. Regresamos a nuestro segundo tema,
elegir al Espíritu Santo como nuestro Maestro. En esta elección está implícito que si no queremos aprender sus lecciones, solo necesitamos atacar, juzgar y percibir intereses separados. Esto garantiza que no aprenderemos del Espíritu Santo ni subiremos la escalera hacia nuestro hogar, permaneciendo así separados y solos para siempre. Párrafo 1, oraciones 11 a 12. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Comentario de Ken. Más adelante en el manual, Jesús nos dice que es muy difícil escuchar al Maestro de Dios y que son muy pocos los que la oyen en absoluto, Manual 12.3.3. Y en el texto que no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo mientras nos identifiquemos con el deseo de ser especial. Texto del libro. ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti, cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta, la cual, ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente desde Dios a ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres parece silencioso e inaudible ante el poderío de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido, y, sin embargo, la llamada de Dios mismo te parece insonora. Texto 24.2.4.3-6. En este mundo, son muy pocos los que no se identifican con el hecho de ser especiales, lo que significa que son muy pocos los que realmente escuchan la voz de Dios. Esto se debe a que el Espíritu Santo solo habla de unidad de intereses compartidos, y nunca alentaría nada que pudiera dañar al Hijo de Dios. Por lo tanto, si crees que el Espíritu Santo te dice que hagas algo dañino, puedes estar seguro de que esa voz no es la suya. Solo podría ser la voz del ego, cuyo propósito es mantenernos arraigados en la individualidad y luego culpar a los demás por ello. Párrafo 2, oraciones 1 a 4. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. Comentario de Ken. Los maestros avanzados de Dios no son parcialmente mansos, son totalmente y por siempre mansos porque no hay ningún pensamiento de conflicto o culpa que los lleve a dañar a alguien. Conociendo la unicidad del Hijo de Dios, saben que dañar a otro es dañarse a sí mismos. Un maestro avanzado de Dios ya no escucha las mentiras del ego y por eso solo puede ser manso y bondadoso. Párrafo 2, oraciones 5 a 6. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? Comentario de Ken. ¿Quién volaría con las diminutas alas de un gorrión cuando podría hacerlo con las poderosas alas de un águila? ¿Quién, conociendo el amor del cielo, elegiría el odio del infierno? Texto del libro. Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarían con ello sino la pérdida de su perfección? Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer. Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. ¿Y qué hay que, ofreciendo menos, pudiese ser más deseable? ¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Texto 23.4.9, 1, 4,7-8. Jesús nos anima continuamente a contrastar las enseñanzas del ego con las suyas. Ver el contraste nos motiva a cambiar de maestro y aprender el perdón que nos ayuda a ascender por la escalera y regresar a casa. Párrafo 2, oración 7.
¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? Comentario de Ken. Para el mundo, acumular ejércitos y arsenales de armas es un signo de fortaleza, pero lo único que hacen es ocultar la debilidad y vulnerabilidad subyacentes. La fortaleza de Cristo no es externa y no se puede encontrar en dominar o destruir a los demás, porque su mansedumbre proviene de nuestra unicidad con los demás. Dado que la única manera de dañar a otro es proyectar culpa, si no hay culpa, habiendo confiado en el Maestro correcto, no hay nada que proyectar y, por lo tanto, no puede haber ataque. Solo queda la mansedumbre, porque ella es natural y solo hay que aceptarla, no esforzarse por conseguirla. Párrafo 2, oraciones 8 a 10. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente. Y así, su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Comentario de Ken. Los pensamientos de maldad provienen del sustituto ilusorio y miserable del ser de Dios, que nos recuerda suavemente la unión con otros. No nos unimos haciendo algo activamente, sino aceptando nuestra fuente común. Esto se logra tomando la mano de Jesús, permitiéndole que nos guíe con gentileza y paciencia en el viaje. Solo entonces podemos comenzar a ver nuestro propósito unificado, el cual refleja nuestro único ser. Felizmente, el hecho de renunciar a la culpa y al juicio nos libera para regresar a nuestra fuente. Característica 5, júbilo. Comentario de Ken. El júbilo proviene del perdón, aunque no se menciona específicamente aquí. Pensamos que el júbilo proviene de conseguir lo que queremos, lo que significa que depende de algo externo. Sin embargo, el único júbilo del mundo proviene de saber que hemos sido perdonados, lo que ocurre cuando depositamos nuestra confianza en el Maestro correcto. Párrafo 1, oraciones 1 a 2. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Comentario de Ken. El júbilo es nuestro estado natural, como lo son la honestidad y la mansedumbre. Se alcanza cuando nos ponemos en el estado natural de mentalidad correcta con nuestro Maestro natural. Una vez que desaparecen los obstáculos del ego, sentimos el júbilo que es nuestro sagrado derecho. Texto 30.5.9.10. Párrafo 1, oración 3. Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Comentario de Ken. Nuestras manos están cerradas para impedir el paso de la verdad, por eso Jesús nos pide, en los regalos de Dios, que se las abramos. Texto del libro. ¿Cómo puedes liberarte de todos los dones que el mundo te ha ofrecido? ¿Cómo puedes cambiar estas pequeñas y crueles ofrendas por las que el cielo da y Dios quiere que conserves? Abre tus manos y entrégame todas las cosas que has considerado contra tu santidad y que has guardado como calumnia contra el Hijo de Dios. Dame estas cosas sin valor en el instante en que las veas a través de mis ojos y comprendas su costo. Los regalos de Dios, página 118. Esta característica presagia la última, la mentalidad abierta. Párrafo 1, oraciones 4 a 8. Los mansos no experimentan dolor. No pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Comentario de Ken. El cuerpo sufre cuando la culpa se expresa en dolor, pero cuando la culpa desaparece, ya no nos identificamos con el cuerpo y, por lo tanto, nosotros, la mente tomadora de decisiones, no experimentamos dolor. Podemos ser conscientes de que nuestro cuerpo está sufriendo, pero el amor y la paz de la mente no se ven afectados. Por lo tanto, si no hay culpa,
Lo que le suceda al cuerpo no tiene nada que ver con nosotros, porque la paz de Dios está ahí, como también lo está la bondadosa mansedumbre que abraza a todas las personas como una sola. La mente correcta no ha cambiado solo porque el cuerpo lo haya hecho. Párrafo 1, oraciones 9 a 10. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Comentario de Ken. Nuestro segundo tema vuelve a aparecer. El escudo del Espíritu Santo no impide que las personas dañen el cuerpo ni que los microorganismos nos enfermen, pero sí mantiene la luz de Cristo en la mente porque no hay nada más. El Espíritu Santo, por tanto, no hace más que reforzar la idea de que estamos seguros por ser quienes somos. Por tanto, si no experimentamos seguridad en el mundo, es porque no experimentamos seguridad en la mente, nuestra culpa exige castigo. Esta culpa se proyecta sobre el mundo que hemos creado, en el que nos sentimos vulnerables e inseguros. No podría ser de otra manera, los cuerpos son vulnerables porque provienen de un pensamiento vulnerable. La solución es, pues, cambiar el pensamiento y su autor, nuestra experiencia cambia en consecuencia. Párrafo 1, oración 11. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. Comentario de Ken. El Espíritu Santo no dirige algunas cosas, sino todas las cosas. Y es importante destacar que esto no significa que el Espíritu Santo te diga lo que debes hacer, ya que a él no le importa lo que no existe. Recuerda que este curso no tiene nada que ver con el comportamiento. La razón por la que Él está ahí para todas las cosas es que todas las cosas provienen del pensamiento, y el suyo es el único pensamiento que une a los demás para deshacerlos. Por lo tanto, cuando cambias tu pensamiento del ego al Espíritu Santo, estás a salvo. Esa es la fuente de toda felicidad, paz y júbilo. Párrafo 1, oraciones 12 a 15. El júbilo es su himno de gratitud. Y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él, qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es deshacer la culpa. Puesto que la mente del Hijo de Dios es una, si la culpa se deshace en alguien, se deshace en todos, tal es el gozo de la salvación y la causa de nuestra gratitud. Característica 6. Indefensión. Comentario de Ken. La indefensión deshace la actitud defensiva y surge de reconocer que no necesitas defenderte porque no te pueden hacer daño. Cuando la culpa ha sido deshecha, no hay necesidad de que seas castigado, y por lo tanto el daño es imposible. Aunque el cuerpo pueda ser dañado, a medida que avanzas llegas a darte cuenta de que no eres tu cuerpo. Por lo tanto, ya no lo utilizas como prueba de que tienes razón y de que Dios está equivocado, que es el uso último que el ego le da al cuerpo. Si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Lecciones parte 1. 190.3.4. Si, por lo tanto, quieres demostrar que Dios no existe, de hecho, que tú eres Dios, entonces fabrica dolor físico o emocional. No obstante, la lección de Jesús es que, independientemente del estado del cuerpo, la paz aguarda la decisión de la mente. Párrafo 1, oraciones 1 a 2. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. Comentario de Ken. No tener sueños que necesiten defensa simplifica tu vida. Vivir con miedo, con barricadas y defensas, es complicado, ya que debes estar alerta para ver quién será el próximo en atacarte. A veces, es cierto que las personas atacarán tu cuerpo, pero si las percibes así, es porque deseas el ataque para demostrar tu inocencia y la culpabilidad de ellos. Si bien no eres necesariamente responsable de lo que hacen, es decir, no siempre haces que otros te hagan daño, si eres responsable de tu interpretación de su comportamiento y de tus reacciones ante él.
En otras palabras, si eres la víctima inocente del pecado de otro, la filiación no es una y Dios está equivocado, su Hijo no es tal como Él lo creó. Párrafo 1, oraciones 3 a 5. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó, ¿y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Comentario de Ken. Los maestros de Dios no tratan de forjarse a sí mismos, en el sentido de que no apoyan el pensamiento original del ego de la autocreación. Recuerda la distinción que hace el curso entre fabricar y crear, el ego fabrica y el espíritu crea, y como el Espíritu Santo nos enseña a distinguir entre el yo ilusorio que fabricamos y el ser glorioso que Dios creó. Una variación de nuestro segundo tema. Por lo tanto, cuando intentas protegerte de un mundo hostil y amenazador en el que eres sumamente vulnerable, afirmas que Dios no te creó, pues su creación, el espíritu, no necesita defensa. Sin embargo, no interpretes esto como que debes ignorar tu cuerpo o negar sus necesidades. Jesús solo te pide que seas consciente de que centrarse en el cuerpo representa la decisión de la mente de centrarse en el ego. La mansedumbre misma te llevará entonces a ver el papel del cuerpo en el sistema defensivo del ego, pues no te privará de placer ni te traerá dolor, ni te quitará tu ser. Su voz solo te enseña que no eres lo que pareces ser, su amor te pide que elijas de nuevo. Párrafo 1, oración 6. Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Comentario de Ken. Intentamos desesperadamente defendernos de algo que no existe. El ego nos dice que Dios está empeñado en destruirnos por nuestro pecado y que necesitamos protegernos urgentemente. Proyectamos el miedo de la mente, de modo que ahora parece como si el mundo estuviera decidido a destruirnos. Por lo tanto, de lo que tratamos de protegernos es de la proyección de nuestra necesidad de protegernos de la presencia de la ira de Dios en la mente. Sin embargo, la verdad es que no existe un Dios vengativo. Como Don Quijote, luchamos contra molinos de viento, habiendo creado un mundo como defensa contra un enemigo que no existe. Esto no es pecaminoso ni malo, pero sí refleja la estupidez de creer en un sistema de pensamiento demente. Párrafo 1, oración 7 a 8. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Comentario de Ken. Cuanto más grotesco sea el sueño de culpa, odio y terror de la mente, más poderosas deben ser nuestras defensas para protegernos. Por eso el mundo se vuelve cada vez más complicado y el odio y la crueldad se expresan ahora en una escala nunca antes vista, al menos en nuestra civilización. Nos esforzamos por proteger un yo que no existe, al mismo tiempo que nos esforzamos poderosamente por mantener su irrealidad fuera de la conciencia. Sin embargo, cada uno de nosotros finalmente decidirá mirar hacia adentro, más allá de las defensas, y verá que no había nada allí, ningún pecado que requiriera protección, el Hijo de Dios, su efecto. Nunca abandonó la causa que es su fuente. Párrafo 1, oración 9. Lentamente al principio, permite que se le desengañe. Comentario de Ken. Este es un proceso de sanación lento, suave y amable. Primero permitimos que el ego nos engañara, o mejor dicho, queríamos que el ego nos engañara, así que ahora debemos negar esa elección y dejar de ser engañados. La mente correcta deshace así la mente errada que habló primero, mientras negamos nuestra negación de la verdad. Dios es lo único positivo, porque Él es la única verdad. Párrafo 1. Oraciones 10 a 15. Pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios.
Comentario de Ken. El ego teme que un día despertemos y nos demos cuenta de que su mundo fue inventado y que, como no hubo pecado, no había necesidad de defenderlo por temor al castigo. Los psicólogos nos dicen que renunciar a las defensas conduce a la psicosis. En el sistema de pensamiento del mundo esto es cierto, pero el mundo es psicótico. ¿Por qué, entonces, pedirle a la única cosa en todo el universo que no sabe lo que son la realidad, la cordura o la salud que te enseña acerca de ellas? Texto 20.3.7-8. ¿Cuándo el ego simplemente alienta las defensas contra problemas inexistentes? Además, estas defensas no tienen sentido, ya que refuerzan el mismo miedo del cual fueron creadas para protegernos. Texto 17.4.7. Característica 7. Generosidad. Comentario de Ken. La esencia de la generosidad es que dar y recibir son lo mismo, lo que corrige el dictamen del ego de que son diferentes. Para el ego, el que da pierde y el que recibe gana. Para que uno gane, el otro debe perder. Esto se desprende del principio fundamental del ego de uno u otro. Sin embargo, en el verdadero sentido de la generosidad, das desde la abundancia del amor de Dios que llega a través de ti y, por lo tanto, no hay pérdida de ningún tipo. El único Hijo de Dios solo puede darse a sí mismo. Párrafo 1, oraciones 1 a 3. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Comentario de Ken. Vemos nuevamente que todo se relaciona con la confianza en el Espíritu Santo para que nos guíe desde el yo al ser, un concepto que se detalla en el párrafo siguiente. A partir de esta confianza nos volvemos honestos, mansos, sin prejuicios y generosos, por lo que no hay necesidad de defendernos negando el amor. Párrafo 1, oraciones 4 a 6. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los Maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Comentario de Ken. Cuando das a los demás lo que les falta, ellos lo tienen y tú no. Esto no es dar, sino sacrificio. Sin embargo, como Maestro de Dios, das amor para mantener la conciencia de que eres amor. Perdonas al dejar ir los resentimientos porque esto refuerza la ausencia del pecado en ti, renuncias al juicio porque no hay nada en ti que deba ser juzgado. Esta noción de dar para conservar es una idea clave en el texto, donde cerca del comienzo del capítulo 5 Jesús explica que las ideas se fortalecen cuando uno las da. Texto 5.1.1.2. Cuando escuchamos al ego, por otro lado, creemos que cuando damos, perdemos, ya sea nuestro tiempo, nuestro dinero o a nosotros mismos, pero la verdad es que solo ganamos cuando damos con Jesús. Huelga decir que estamos hablando de contenido, no de forma, por lo que estos comentarios no deben malinterpretarse como si significaran, por ejemplo, que Jesús nos está pidiendo que demos nuestro dinero. El punto es que entregamos nuestros deseos del ego al llevarlos hacia Él, dejando que su amor guíe nuestro comportamiento. Párrafo 1, oraciones 7 a 8. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los Maestros de Dios que para el mundo. Comentario de Ken. Como se dijo anteriormente, las características de los Maestros avanzados de Dios implican deshacer las características del ego, corrigiendo el egoísmo en este caso. Párrafo 2, oraciones 1 a 2.
El Maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. Comentario de Ken. Este ser no es el interés separado del ego, sino el interés del ser que abraza al Hijo de Dios como uno solo, reflejado al compartir un único interés, una reafirmación de nuestro primer tema. Párrafo 2, oraciones 3 a 6. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para Él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Comentario de Ken. Como maestros de Dios, no querríamos nada que no pueda extenderse a través de nosotros, en pensamiento, no en materialidad, porque entonces perderíamos el propósito de Jesús de enseñarnos el valor del interés compartido. Queremos el amor y la paz de Dios, y para que sean genuinos, deben extenderse a través de nosotros para abarcar toda la filiación. Como dice Jesús al final del texto. Texto del libro. Más tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues, de lo contrario, no la contemplaréis. Texto 31, 8.8.5. Perdemos la visión si no permitimos que se extienda a todos los que conocemos, no a algunos, sino a todos. Esta universalidad caracteriza la verdadera entrega y generosidad. Si el amor es de Dios, debe fluir libremente para bendecir a la filiación, sin excepción. Por lo tanto, una pauta útil es que debemos esforzarnos por no tener pensamientos ni juicios que no queramos extender a todos. Párrafo 2, oración 7. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. Comentario de Ken. Al principio, creíamos que podíamos quedarnos con lo que le robábamos a Dios, porque ahora nos pertenecía. En efecto, ese fue el principio del fin, y todo fue cuesta abajo rápidamente a partir de ese momento, como lo demuestra la naturaleza del mundo. La gente sigue robando, pero camufla su pecado para que parezca algo maravilloso en nombre de la democracia, la libertad, las dictaduras benévolas o algún otro ismo. Creen que pueden tomar lo que otro tiene, y eso lo convierte en suyo. El mundo actúa de esa manera porque los individuos lo hacen, porque originalmente robamos juntos el amor. Párrafo 2, oraciones 8 a 12. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero si quiere conservar todas las cosas que son de Dios, y que, por ende, son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Comentario de Ken. Somos uno, y por eso, si realmente queremos el amor de Dios, debemos quererlo para todos. Cualquier cosa menos que eso nos hace sufrir, lo que nos motiva a pedirle ayuda a Jesús para aprender a recordar que somos parte del único Hijo de Dios. Característica 8. Paciencia. Comentario de Ken. En términos simples, la paciencia deshace el uso impaciente del tiempo por parte del ego. Párrafo 1, oración 1. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Comentario de Ken. Los maestros avanzados pueden esperar sin ansiedad porque aquí nada puede perturbarlos. Al vivir en el mundo, es importante ser cuidadosos y considerados, hacer las cosas a tiempo y hacerlas bien. Sin embargo, estos maestros no son esclavos de ninguno de los problemas del mundo que exigen con impaciencia un determinado resultado en un momento determinado. Párrafo 1, oraciones 2 a 5. Para el Maestro de Dios tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. Comentario de Ken.
La paciencia es algo natural en el Maestro avanzado de Dios porque, como ya se ha explicado, el tiempo lineal es una proyección del pecado, la culpa y el miedo. Por consiguiente, sin esta Trinidad impía, los maestros de Dios no percibirán el tiempo como un potencial victimario. Lo que ocurra en el mundo no les afectará realmente porque la mente de estos maestros permanece en paz, aunque parezcan y se comporten como cuerpos normales que viven en el tiempo. Párrafo 1, oraciones 6 a 8. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Comentario de Ken. Los errores incluyen toda la alfombra del tiempo, y ahora todo puede servir al propósito del Espíritu Santo de deshacer nuestra decisión en favor del ego. Ya no nos castigamos por los errores del pasado, sino que los vemos como oportunidades para el perdón. El pasado ya pasó, pero si eres consciente de que cometiste errores y estos siguen causando dolor, regresar al lugar del amor en tu mente te lleva a hacer lo que sea para aliviar el sufrimiento. Descartarlo simplemente como una ilusión, ya que, de todos modos, nunca sucedió, es la racionalización del ego para disfrazar el odio subyacente y el deseo de la mente de librarse del problema al no ocuparse de la culpa. Por lo tanto, si reconoces lo dañino de tu comportamiento pasado y aún es posible deshacerlo, lo harás porque el amor en la mente se extiende naturalmente a sí misma. Párrafo 1, oraciones 9 a 10. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado, ya visto o por venir, puede causarles temor alguno. Comentario de Ken. La paciencia emana de la confianza. Existe una certeza acerca del resultado de todas las cosas, no de algunas, porque los hijos de Dios son inocentes. El mundo es visto así como un aula que ayuda a otros a alcanzar la comprensión de que han sido perdonados. Esto incluye nuestro aprendizaje, lo importante es el contenido de la mente, no la forma externa. La impaciencia, sin embargo, siempre se basa en la forma, algo debe hacerse en un momento determinado, razón por la cual nuestro mundo está gobernado por el tiempo, un amo cruel en verdad. Sin embargo, es posible liberarse de sus dictados al liberarse del maestro equivocado. Esto nos deja en paz con lo que sea que suceda, permitiéndonos ser mansos, gentiles y amorosos con todos en el mundo, porque sabemos que somos uno. Característica 9, fe. Comentario de Ken. La fe, la novena característica, es en realidad generalización, corregir la creencia del ego de que, aunque es cierto que puede haber un Espíritu Santo, él solo actúa a veces y, aunque es muy bueno en algunos problemas, es mejor no molestarlo con otros. La generalización, la transferencia completa del aprendizaje, deshace esta creencia del ego a medida que aprendemos a poner nuestra fe y confianza en el Espíritu Santo todo el tiempo. Porque nos damos cuenta de que no hay nada ni nadie más. Párrafo 1, oraciones 1 a 4. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comentario de Ken. Jesús está describiendo el proceso de generalización, un sello distintivo de quienes ascienden en la escalera. Al generalizar lo que hemos aprendido, solo vemos intereses compartidos y estamos en paz independientemente de la situación externa. Esta es la visión de Cristo que ve a todas las personas como una sola, a pesar de sus egos.
Si culpamos a las circunstancias externas de nuestra pérdida de paz, estamos siendo deshonestos, porque la causa de nuestra angustia es nuestra elección de un maestro deshonesto que enseña un pensamiento deshonesto. Si no permitimos que el amor abrace a todos, no es por nada externo, sino por el miedo a perder nuestro especialismo y aceptar la universalidad del amor de Dios. Por cierto, el término palabra de Dios en un curso de milagros casi siempre se refiere a algún aspecto de la expiación, el pensamiento de corrección del Espíritu Santo de que la separación nunca ocurrió. Párrafo 1, oraciones 5 a 6. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Recuerda el primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad entre ellos. Texto 1.1.1. Todos los problemas se resuelven de la misma manera porque el milagro los corrige como uno solo al deshacer el único problema que los subyace a todos, la creencia en la separación, independientemente de sus diferentes formas de expresión. Texto del libro. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones el mundo real será tuyo. Texto 12.7.1.1.4. Párrafo 1, oraciones 7 a 10. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Comentario de Ken. Puedes comenzar el viaje sin estar aún preparado para completarlo, avanzando a pequeños pasos. Cada paso, por pequeño que sea, bien vale el esfuerzo, porque la salvación nace en el instante en que no juzgas a nadie por nada. Recuerda, todas las expresiones de amor son máximas. Por lo tanto, no importa si el milagro es grande o pequeño, los problemas de intereses separados son, en última instancia, los mismos. A continuación, Jesús resume su discusión anterior sobre las 10 características. Párrafo 2. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo, y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios, y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Comentario de Ken. Jesús continúa enfatizando que todo esto es una sola pieza, mientras nos muestra diferentes facetas de la joya de la expiación del Espíritu Santo. A medida que comienzas a ver que estos principios funcionan en todas las circunstancias, te has vuelto fiel, porque pones tu fe en el Espíritu Santo, permitiendo que Él sea tu único maestro y guía. En lugar de confiar falto de fe en la nada del ego. Confiar en el Espíritu Santo es nuestro segundo tema, y al aprender a aceptar su amor y su sabiduría encontramos las otras características dentro de nosotros. Característica 10. Mentalidad abierta. Comentario de Ken. La mentalidad abierta, la 10ª y última característica de los maestros avanzados de Dios, es un regreso a la tercera característica,
la tolerancia, con Jesús explorando su significado con mayor profundidad. Párrafo 1, oración 1. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. Comentario de Ken. La mentalidad abierta corrige la mentalidad cerrada del ego. Cuando elegimos el ego, la mente correcta se cerró y, a todos los efectos, la voz del Espíritu Santo quedó ahogada. Sin embargo, el ego cierra la mente, no solo contra el Espíritu Santo, sino contra sí mismo, inventando un mundo y un cuerpo. Esto establece al Hijo como sin mente y se asegura de que nunca regrese a la mente que ahora ha sido cerrada a la conciencia. Comenzamos abriendo la mente reconociendo que tenemos una, lo que nos permite ver el cuerpo y el mundo como proyecciones de la mente. Una vez que volvemos a nuestro interior, podemos elegir de nuevo y abrir la mente al Espíritu Santo, invirtiendo la defensa del ego de la mentalidad cerrada. Ahora vemos intereses compartidos en lugar de separados y dejamos de juzgar mediante el perdón, como lo explican los siguientes pasajes. Párrafo 1, oraciones 2 a 5. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Comentario de Ken. Cuando juzgamos a los demás, no solo vemos culpa en ellos, sino también en nosotros mismos, como dice el libro de ejercicios, creemos que somos la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Lecciones parte 1.93.1.1. Sin embargo, como no queremos verlo en nuestra mente, lo proyectamos de modo que ahora creemos que existe fuera de nosotros. La forma en que permitimos que la imagen de Cristo, la visión de Cristo, se extienda es dejando ir estas barreras del juicio. Su imagen está siempre presente en la mente, a pesar de que la cerremos, y nuestra mente se abre cuando nos liberamos de los juicios contra nosotros mismos, lo que nos permite liberarnos del juicio contra los demás. Al mismo tiempo, liberarnos de nuestros juicios sobre los demás liberamos nuestro juicio sobre nosotros mismos. La sanación ocurre desde cualquier dirección, porque lo interno y lo externo son uno, las ideas no abandonan su fuente. Párrafo 1, oración 6. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Comentario de Ken. El ego no quiere ver la paz porque se nutre del conflicto, pues nació del conflicto. Por lo tanto, sin conflicto no hay ego ni identidad individual. Párrafo 2, oraciones 1 a 8. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo, y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso, que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. Comentario de Ken. Estas tinieblas son las creencias en intereses separados. En cierto sentido, el resto de la discusión sobre este atributo es una variación de nuestro primer tema, no ver intereses separados sino solo intereses compartidos. El objetivo del perdón completo se logra al no ver excepciones en nuestra experiencia mundana. Nada ni nadie en este mundo tiene el poder para quitarnos la paz de Dios, porque su paz está dentro de cada uno de nosotros.
Esto significa no solo que nada en el mundo tiene poder, sino que no hay nada en el mundo. Por lo tanto, no importa si hablamos de ondas o de bombas atómicas. Somos solo nosotros quienes tenemos el poder, a través del tomador de decisiones, de ver o no ver. Todo cambia, no porque el mundo lo haga, sino porque cambia el mundo de la mente. Párrafo 2, oraciones 9 a 13. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Comentario de Ken. El perdón nos lleva al final del viaje. Lo que está más allá está fuera del alcance de un curso de milagros y, por lo tanto, no es de nuestra incumbencia. Al comienzo del texto, Jesús dice que su curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, texto introducción .1.6-7. Una vez que somos conscientes del amor, la alfombra del tiempo desaparece y estamos en el mundo real, dejando solo el amor de Dios en nuestras mentes para elevarnos de regreso a sí mismo. Recuerda que Jesús usa muchos símbolos para describir el viaje. A veces, sus palabras sobre el mundo real pueden ser confusas, al no ser tan absolutas como las acabo de presentar. Los conceptos de mundo real, maestros de maestros y el último paso de Dios son diferentes formas de referirse a la culminación de un proceso que de ninguna manera podemos entender en nuestro estado separado. En cierto sentido, estas son pequeñas mentiras piadosas que Jesús nos dice. Él no está siendo deshonesto sino amoroso, ya que sólo así podría hablarnos de algo que no sabemos nada, por eso nos deja el siguiente resumen para decirnos. Párrafo 3, oraciones 1 a 5. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. Comentario de Ken. El programa de estudios de un curso de milagros deshace los bloqueos del ego a través del perdón, es decir, de nuestro aprendizaje para demostrar la verdad del sistema de pensamiento de mentalidad correcta y la falsedad del de mentalidad errada. Esta es la justificación del curso, incluido este manual. Recordemos que uno de los propósitos principales de este último es enseñar que nuestra función es demostrar lo que aprendemos del Espíritu Santo. El mundo que está más allá de este plan de estudios, amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna, no nos interesa y, hasta que deshagamos el ego, no hay manera de que podamos siquiera entenderlo. Por eso Jesús dice que no sería apropiado hablar de ello aquí. Párrafo 3, oraciones 6 a 7. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. Comentario de Ken. Jesús vuelve a hablar de nuestra función como maestros avanzados de Dios. Aprendemos del Espíritu Santo reconociendo primero lo que hemos aprendido del ego. Solo entonces podemos decir que ya no queremos el yo separado. Esta es la decisión de desaprender su sistema de pensamiento y ver intereses compartidos en lugar de separados.